Gracias al Señor, hermanos, por el privilegio de poder proclamar su santa palabra. Y recuerden, hermanos, que estamos viendo una predicación consecutiva de la carta del apóstol Pablo a Tito. Pero hoy, hermanos, me es necesario reforzar un tema que es indispensable cada cierto tiempo estar recordando a la iglesia, que es el Evangelio, hermanos. Y el día de hoy estaremos viendo 2 Corintios 5:21, con diversos propósitos, hermanos. Primeramente es glorificar a Dios a través del texto, pero también reafirmar nuestra comprensión del Evangelio y también animarlos a que proclamemos este Evangelio. Este versículo contiene el Evangelio condensado, así que, mis hermanos, vayamos ahí a los Corintios 5:21, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Estaremos viendo el versículo 21. Y lo que veremos el día de hoy es el gran intercambio. El gran intercambio. Antes de comenzar con este texto, mis hermanos, quiero narrarles esto para que nos demos una idea de lo que el texto va a hablar. Imaginen esto. Quiero que usen su imaginación santificada. Estás en la línea para cruzar. Para empezar, imagínate que tienes visa. Yo sé que todos los que estamos aquí, la mayoría no tenemos visa, pero imagínense que todos tenemos visa y todos tenemos carro y estamos en la línea para cruzar. Llegamos a la garita y el oficial nos pide nuestro récord. Lo escanea y ¿qué creen? ¡Can, can! Suena la alarma. Hay una multa de $100,000 y tenemos una orden de arresto. En otras palabras, no pasas. Pero antes de que te esposen, se acerca un hombre que nunca has visto y le dice al oficial: pónmela a mí, yo tomo su récord y él toma el mío. El oficial entonces borra tu nombre y pone el de la multa a él y a ti, y borra tu nombre y pone su récord limpio sobre la tuya. Ahora tu condición, ¿cuál es? 0 multas, 0 crímenes, récord limpio. ¿Sí? Hermanos, eso es 2 Corintios 5:21. Hoy veremos el gran intercambio que Dios hizo para salvarnos. Hoy veremos el gran intercambio que Dios hizo para salvarnos. En este versículo veremos qué es el Evangelio de una manera condensada. Y mis hermanos, los invito a esto. Maravillémonos en este glorioso versículo. Y no solo eso, sino que atesorémoslo en nuestro corazón y proclamémoslo con todo nuestro corazón. Lo que veremos, hermanos, en este texto es que Dios nos muestra el gran intercambio que hizo en Cristo para salvarnos. En este texto Dios nos muestra el gran intercambio que hizo en Cristo para salvarnos. Y lo veremos en 3 puntos, mis hermanos. En primer lugar, miraremos quién hizo posible ese intercambio. En primer lugar, estaremos viendo quién hizo posible ese intercambio. En segundo lugar, veremos por quiénes se hizo el intercambio. Y en tercer lugar, veremos en qué consiste ese intercambio. Es lo que estaremos viendo en este versículo, mis hermanos. En primer lugar, veremos quién hizo posible ese intercambio. En segundo lugar, veremos por quiénes se hizo el intercambio. Y en tercer lugar, miraremos en qué consiste ese intercambio. Vaya conmigo a sus Biblias en el texto y leo para usted, sígame con su vista. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo a leerlo para ustedes. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En primer lugar, lo que veremos en este texto, mis hermanos, es quién hizo posible ese intercambio. ¿Quién hizo posible ese intercambio? Vaya conmigo a la primera frase de este versículo y mire lo que nos dice: al que no conoció pecado. ¿Quién fue el autor de esta carta? El apóstol Pablo. Por allá por el año 56 después de Cristo,
y él escribió con el propósito en esta sección de defender su ministerio. Aquí vemos la naturaleza del ministerio del evangelio con el propósito de contrarrestar a los falsos maestros, porque desacreditando al mensajero, desacreditarían al mensaje. Y en esta sección el apóstol Pablo aborda el mensaje que proclamaba en esencia, el mensaje que sostenía su ministerio. ¿Cuál era el mensaje que sostenía su ministerio? De manera resumida, hermanos, el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Este es en esencia el mensaje que proclamaban, el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 21 entonces nos explica por qué es posible esa reconciliación. ¿Por qué Pablo puede decir, reconcíliense con Dios, pónganse a cuentas con Dios? Dios puede perdonarles y salvarles. ¿Saben por qué? Aquí hay un por qué implícito. Y pasamos al versículo 21. Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces el versículo 21 es la base teológica para la afirmación que hizo en el versículo 20. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué es posible que el hombre pecador que se le ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios y que merece el infierno pueda ser reconciliado con un Dios infinitamente santo? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Por la razón de que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la respuesta. De manera que en este versículo, hermanos, que está el evangelio condensado, recuerden que en este texto Dios nos muestra el gran intercambio que hizo en Cristo para salvarnos. Y vamos a ver en primer lugar entonces, ¿quién hizo posible ese intercambio? Bien, podríamos responder esta pregunta, o bueno, este primer encabezado diciendo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pero miren la descripción que se da de él. Pablo no simplemente dice, a través de Cristo, dice, al que no conoció pecado. Ojo, mis hermanos, nos está describiendo un atributo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos aquí es la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. El texto nos dice, al que no conoció pecado. Y esta palabra, hermanos, conocer, nosotros lo usamos en un contexto muy diferente. Por ejemplo, yo no conocía, no sé, ese lugar, o no conozco a tal persona. Para nosotros ese término conocer lo relacionamos con un desconocimiento total. Pero aquí el texto no está diciendo que nuestro Señor Jesucristo no entendía o no pasaba por su mente qué era el pecado. Por supuesto que él sabía que era el pecado. Pero aquí la palabra conocer en este contexto significa conocer a través de la experiencia personal, ¿sí? No es un simple conocimiento intelectual de tener información y saber qué es algo, sino aquí en este contexto es un conocimiento a través de la experiencia personal. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo no experimentó en carne propia el pecado, aunque sabía lo que era el pecado, obviamente, porque Él es Dios y lo sabe todo, pero no lo experimentó nunca en carne propia porque Él fue santo sin pecado. Esa es la implicación, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue santo, fue sin pecado. Ojo, porque hay quienes dicen que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre como cualquier otro y pecó. Esto tiene implicaciones terribles, esa teología falsa, hermanos, esa herejía tiene implicaciones terribles. Si pensamos que nuestro Señor Jesucristo fue un pecador como cualquier otro hombre, entonces Dios sería corrupto al haber aceptado un sacrificio corrupto por un pecador, y eso no tiene pies ni cabeza con lo que la Escritura enseña. La Biblia enseña con claridad que nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Él no fue pecador, aunque fue verdadero hombre, fue verdadero Dios y verdadero hombre, pero no fue pecador. Él no adquirió la naturaleza pecaminosa, adquirió la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Entonces, Él no experimentó en sí mismo en ningún momento el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna relación personal con Él.
porque nunca pecó, nunca fue parte de su naturaleza, ni en ningún momento se convirtió en pecador. Miren, hay otros textos en las Escrituras que nos afianzan en esta verdad. Vamos, por ejemplo, a Hechos 13:14, mis hermanos. Hechos 13:14. Perdón, Hebreos 4:15, mis hermanos. Perdón, ahí un error de dedo. En Hebreos 4:15, hermanos, nos invita a acercarnos a Él con confianza y que Él intercede por nosotros porque, de hecho, Él es sin pecado. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, fíjese bien, que ha sido tentado en todo como nosotros, y hay un pero especial ahí, pero que sin pecado. Fue tentado en todo como nosotros, pero fue sin pecado. ¿Qué está diciendo el texto? Nuestro Señor Jesucristo experimentó hambre, sed, sufrimiento, de todo lo que un ser humano puede carecer y sufrir, como para decir, tiene justificación para pecar. Sin embargo, Él nunca pecó, ni interiormente ni exteriormente. Él no pecó para nada. Él fue sin pecado. En Primera de Pedro, mis hermanos, en Primera de Pedro 2:22, mira lo que nos dice. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. El cual no cometió pecado, ni se halló engaño, ni engaño alguno se halló en su boca. Y hay muchos otros textos más, mis hermanos, pero creo que con esto es suficiente por ahorita para reforzar esta idea que lo que Pablo está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo no conoció el pecado en el sentido de tener relación con Él por experiencia personal, puesto que Él nunca cometió ningún pecado ni con su mente, ni en ningún sentido ni aspecto. Él fue toda su vida desde que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, desde que nació y hasta que murió en la cruz, todo el tiempo fue santo y sin pecado. El Dios santo pisó esta tierra haciéndose hombre. El santo estaba entre los pecadores y él nunca fue contaminado por el pecado. Él vino a su creación y no fue contaminado, al contrario, él santifica a los que él vino a salvar. Él es santo, él era santo y seguirá siendo santo. Porque este es un atributo divino, puesto que él es Dios. Dios es santo, Jesús es santo. Y fue santo también en su naturaleza humana. Otra palabra que quiero que consideremos aquí que es importante para entender el evangelio condensado que Dios a través del apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo, mis hermanos, es la palabra pecado. Aquí esta palabra, mis hermanos, viene de una palabra griega que significa errar al blanco, no dar al objetivo. Pero cuando nosotros pensamos en este concepto, podemos pensar que, por ejemplo, si yo le estoy dando el tiro al arco y fallo, yo quiero darle al centro, pero por mi mala puntería o porque estoy medio cegatón, le termino sacando el ojo a una persona, ¿no? Porque yo soy muy malo a lo mejor. Pero esa no es la idea. Como que tú te esfuerzas por darle al centro, pero por tu falta de habilidad, tú no le das al blanco. No. La idea de este concepto es no dar al objetivo, pero con una voluntad de desviarte. O sea que tú tienes que apuntar ahí, pero por tu maldad y tu pecado voluntariamente decides apuntar a otro lugar, decides desviarte. Implica la culpabilidad por el desvío. Esa es la idea, hermanos. Este término implica la culpa y el castigo que el pecado acarrea, ya que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y de hecho eso es lo que significa Jesús. Ahí en Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la idea no es solamente de una acción en la cual tú quieres hacer lo correcto, pero no puedes por falta de puntería, ¿no? Que pudiéramos tener ese concepto equivocado. No. La idea es de desviarte del objetivo de una manera consciente y darle donde no debes por rebeldía. ¿Sí?
Tú tienes que apuntar ahí. Ah, no, pero yo digo que allá. Dios dice, vive de esta manera, esta es mi verdad, este es mi estándar. Pero yo digo, no, esta es mi verdad. No me importa lo que Dios dice. ¿Sí? Cada quien sigue su camino. Cada quien quiere ser su propio Dios. Cada quien quiere ser su propia autoridad y determinar lo que está bien y lo que está mal, sin tomar en cuenta lo que Dios ha revelado de sí mismo, ¿no? Esa es la esencia de esto. Errar en el blanco. Y eso acarrea castigo, culpa. La consecuencia de ese desvío no es simplemente que cometimos un error, sino una culpabilidad ante un Dios infinitamente santo y una traición cósmica, como decía R.C. Sproul, una traición a nivel cósmico, ofender al ser más santo, nuestro pecado es en proporción a la persona que ofendemos, y puesto que estamos ofendiendo a un ser infinitamente santo, el castigo proporcional por ofender a un Dios infinitamente santo, ¿qué es? El infierno eterno. Él nos ha dado su ley, pero nosotros la violentamos. Y el pecado, ese desvío, ese errar al blanco, implica culpabilidad, implica castigo, y es precisamente eso lo que Jesús asumió para podernos librar de esa condición, el castigo por el pecado. Al que no conoció pecado, él nunca erró al blanco, él nunca se desvió, él nunca pecó contra Dios, lo cual implica su santidad. Así que en lo que estamos viendo en el primer encabezado es, ¿quién hizo posible este intercambio? Nuestro Señor Jesucristo, que es santo, sin pecado. Dios se entregó a su propio Hijo a la muerte, ojo, siendo inocente, siendo santo, siendo sin pecado. Ese es el énfasis que Pablo le está dando aquí. La santidad de nuestro Señor Jesucristo, su impecabilidad. Al que nunca pecó, a él Dios lo entregó por quienes sí pecamos. ¿Cuál es el énfasis aquí, hermanos? Como la ilustración que les ponía al inicio, ¿no? Llegas a la garita y te dicen, tienes una multa de $100,000 y una orden de arresto. Viene una persona que no conoces y le dice al oficial, yo asumo su culpa y pon mi récord sobre él y quedas limpio. ¡Ah, qué suave!, ¿no? Pero, ¿a qué costo? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien con un récord limpio que nunca ofendió a Dios? ¿Por alguien que sí hemos transgredido la ley? Esa es la implicación, hermanos. No dio su vida por ti cualquier persona. Incluso Dios mismo manifestó su amor, no solamente perdonándonos. Él mismo asumió, él mismo añadió a su naturaleza divina, la humana, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, sufrió sin tener él la necesidad de haber sufrido. Es decir, él no tenía la obligación, pero era parte de su plan. Vivió una vida de sufrimiento y de perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Obedeció en tu lugar y en mi lugar y fue castigado en una cruz por ti y por mí. Esa es la implicación. Él era santo, él era inocente, él no merecía esa muerte, pero lo estaba haciendo a favor de nosotros, en lugar de nosotros más bien. Y ojo, lo que quiero resaltar aquí es al que no conoció pecado, es decir, nuestro Señor Jesucristo que fue santo. ¿Quién hizo posible este intercambio? Un ser santo, un ser sin pecado. ¿Y quién es el único que cumple estas características? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue Dios y fue hombre al mismo tiempo. Nadie pudo hacer esto por nosotros más que solamente Él, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que puede salvar. ¿Quién hizo posible este intercambio? Al que no conoció pecado. Ahora, ¿por quiénes se hizo ese intercambio? ¿Por quiénes se hizo el intercambio? Segunda parte del texto. Al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quiénes se hizo ese intercambio? Por nosotros. Y miren, cada palabra, cada frase del texto tiene una verdad tan importante que transmitirnos, mis hermanos. Tiene una verdad tan importante, así que no debemos de
de dejar de prestar atención a cada palabra, a cada frase en su contexto. Este por no es un simple por, implica sustitución. Esta palabra por implica en lugar de. Él murió en lugar de nosotros. Él asumió el castigo en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él se pone en nuestro lugar para sufrir la ira de Dios, para que Dios nos trate como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Esa es la implicación. Él murió en lugar del pecador por nosotros. Este concepto, hermanos, de sustitución, de morir en lugar de otro, lo vemos en varias partes de la Escritura. Es, por ejemplo, ahí en Juan 10:11, mis hermanos. Ahí en Juan 10:11. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. O se puede traducir en lugar de las ovejas. En primera de Pedro 3:18, mis hermanos. Primera de Pedro 3:18. Hay un concepto similar de sustitución. Primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice. Porque también Cristo murió, ¿qué dice? Por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuál es la implicación? Morir en lugar de. Y es que esta idea, hermanos, de sacrificio sustitutivo no es nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento Dios nos había revelado esto. Miren, por ejemplo, si nosotros vamos a Levítico, capítulo 4, versículos 22 al 26, vemos un patrón en los sacrificios que Dios demandaba para la adoración. Por ejemplo, en Levítico 4, 22 al 26, miramos un patrón similar. Mira lo que dice Levítico 4:22. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ojo, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio, de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará, fíjese, palabra clave, expiación por él, por su pecado, y será perdonado. ¿Miren el concepto, hermanos? Tenían que poner la mano sobre el animalito y simbólicamente transferían la culpa. Ese animalito moría en el lugar del sacerdote y del pueblo y era como quitaba la culpa por el pecado. Era un acto simbólico. Obviamente esos animalitos no tenían el poder para quitar el pecado. Dios miraba la fe de los que ofrecían esos sacrificios porque esos animalitos apuntaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que sí quita realmente el pecado. Pero el concepto aquí está. Un animalito inocente muere en el lugar del culpable. ¿Ven la idea? En Isaías 53, hablando de el siervo de Jehová, del siervo del Señor, también vemos el concepto de sacrificio sustitutivo y expiatorio por el pecado, donde se profetiza eso. Miren lo que dice Isaías 53, en el versículo 4 en adelante. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Miren el texto, mis hermanos. Y cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Vemos el concepto de sacrificio expiatorio. El justo muriendo en el lugar de los injustos. Así que cuando ustedes ven por nosotros, esta palabrita por tiene una implicación tan profunda porque lo que está diciendo es murió en lugar de ti. Recuerda, cuando usted vea esta palabra aquí, por nosotros, es decir, Él murió en lugar de nosotros.
Nosotros merecíamos el castigo, pero Él sufrió el castigo en lugar de nosotros. Implica ese sacrificio expiatorio sustitutivo que vemos desde el Antiguo Testamento, que apuntaban a Él, su obra expiatoria en la cruz. Hermanos, no es cualquier cosa lo que estamos leyendo aquí. Él mismo asumió la culpa por nosotros, en lugar de nosotros, para que nosotros podamos tener su justicia y ser reconciliados con Dios. Gálatas 3:13 nos dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo esto implica, hermanos, tan solo esta frase, por nosotros. Y todo lo que estamos viendo aquí es lo que implica la palabrita por, sustitución en lugar de. Pero ese nosotros se refiere a todos aquellos que el Padre desde la eternidad ha amado y que en un momento dado atraería a sí mismo para que se arrepientan de sus pecados y ejerzan fe en aquel que les puede dar vida. Ese por nosotros implica todos los escogidos de Dios, de todos los tiempos, de toda lengua, tribu y nación, que Él redimiría por su gracia. Y no tiene nada que ver con nuestros méritos. Ese nosotros implica aquellos en quienes Dios se ha complacido en derramar su favor desde la eternidad. Aquellos pecadores que desde la eternidad Dios dijo, un día tú vas a ser de Cristo y vas a venir a mí, y nos atrajo con su gracia irresistible para creer en el Evangelio. Aquellos pecadores empedernidos que iban rumbo al infierno, o sea, nosotros, pero un día Dios nos arrastró a sí mismo y nos salvó y nos reveló a su Hijo por medio del Evangelio. Así que ese por nosotros no podemos incluir a todo el mundo, sino solo a aquellos que están en Cristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados y han confiado en Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú no estás incluido en este por nosotros. Tú debes arrepentirte de tus pecados y debes de confiar plenamente en su obra expiatoria para que Él te justifique y te salve. Si tú confías en que tú eres buena persona, si tú confías en tus méritos, en tus obras de justicia, tú no estás incluido en este por nosotros. Pero si tú, por la gracia de Dios, puedes ver lo pecador que eres, lo digno del infierno que somos, y que solamente en Él hay salvación y solamente por medio de Él puedes ser justo, tú estás incluido en este por nosotros. Cristo vino a salvar pecadores. Él vino a morir por nuestros pecados. Él no vino a salvar a gente justa porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno, y por lo tanto ningún ser humano puede salvarse ni por obras de penitencia, ni por mandas, ni por religioso. El único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el único calificado. Él fue el único santo sin pecado que obedeció en tu lugar y en mi lugar. Él murió en tu lugar y en mi lugar. La ira de Dios fue derramada sobre Él y Dios quedó satisfecho en su justicia solo por Él, y por lo tanto solo por medio de Él nuestros pecados pueden ser perdonados. No hay otra manera. No hay otra manera. Esto es el glorioso evangelio que proclamamos. Esto es el glorioso evangelio que proclamamos. Que en Él, en Cristo, hay vida eterna y perdón de pecados. Fíjense, hermanos, estas dos palabras, todo lo que implican, hermanos. Lo que Dios nos está diciendo en el texto. Al que no conoció pecado por nosotros. Eso ya nos dice mucho, pero aquí viene un golpe más duro. Por nosotros lo hizo pecado. Wow. En el texto, hermanos, miren lo que dice. Por nosotros lo hizo pecado. No lo suaviza. No dice, por nosotros lo crucificó o lo trató como el culpable. Aunque esa es la implicación. Dios utiliza una palabra muy fuerte. Muy fuerte.
para hacernos reflexionar en esto. Miren, no es que Jesús se haya convertido en pecador, sino lo que está diciendo el texto es que Dios lo trató como si él hubiera pecado como si él hubiera cometido todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Dios lo trató realmente como un pecador, aunque él fue sin pecado. Dios lo castigó. Miren, el texto no está diciendo que Dios amaba tanto a su hijo que cuando estaba sufriendo, Dios sufrió mucho y como que volteó su rostro porque no lo quería ver así sufrir. Y luego Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios ahí sufriendo porque su hijo estaba sufriendo. Dios fue el que lo aplastó. Dios fue el que lo castigó. La ira de Dios fue derramada en todo su esplendor sobre él, por ti y por mí, porque él estaba asumiendo la culpa por nuestros pecados. No fue algo romántico, fue algo mucho más grande. Él asumió la culpa de nuestros pecados para que Dios lo castigara con una ira tan tremenda que nadie pudiera soportar más que él. Y la ira de Dios en todo su furia y esplendor estaba siendo derramada sobre un hombre santo sin pecado, pero que estaba cargando con nuestros pecados. Ese es el escándalo de la cruz. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre él por tus pecados y por mis pecados. Dios no lo estaba acariciando, Dios lo estaba castigando, Dios lo estaba tratando como pecador, como el culpable. Y esta palabra nos habla de algo repulsivo, el pecado. Jesús era santo y lo que él más repudió toda su vida era el pecado porque él era santo. Y lo que él más repudiaba y odiaba tuvo que cargar sobre sí mismo y la ira de Dios por amor a nosotros. Esa es la implicación, hermanos. Miren cada palabra. Por nosotros lo hizo pecado. El pecado es algo tan horrendo, el pecado es algo tan triste, el pecado es algo tan grave, el pecado es algo tan serio que Dios mismo tuvo que castigar a su propio hijo para podernos perdonar a nosotros. Y eso por eso no nos da derecho a decir, Dios ya me salvó, Dios ya me perdonó. Puedo seguir viviendo mi vida a gusto en el pecado, no pasa nada. Al cabo que Cristo ya murió por mí. Mira lo que le costó para rescatarnos de esa condición. Mira lo que a él le costó para rescatarnos de esa condición. El pecado es algo horrible y que tuvo un costo para podernos perdonar infinitamente valioso, su propia sangre, su propia vida. Por eso, jóvenes, hermanos, no jueguen con el pecado. Entonces, ¿por quiénes se hizo el intercambio? Por nosotros. ¿Y qué implica nosotros? Pecadores incapaces de salvarse a sí mismos, que no tienen la capacidad de poder resucitarse espiritualmente. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos rumbo al infierno, pero Él nos dio vida en Cristo. Nosotros que hemos ofendido a Dios, miren, cada pensamiento rencoroso que tú y yo tenemos hacia alguien, cada imagen inmoral que tú has visto, cada calumnia, cada mentira, cada robo, cada pecado, cada quebrantamiento de sus mandamientos, toda esa maldad fue cargada sobre Él en la cruz. Tus pecados, lo más horrible que tú has hecho, lo más horrible que yo he hecho, fue cargado sobre Él. En otras palabras, ese nosotros no es algo tan bonito. Pecadores miserables, traidores, malvados, pecadores, culpables que merecen el infierno. Esa es la implicación. Pero por ellos vino a morir. Porque su amor fue más grande que el pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia para salvar, para transformar. Aquí Dios es magnificado en cómo manifiesta su gracia salvadora por medio de la obra de su Hijo en la cruz. ¿Ven la implicación de esto, mis hermanos? Entonces, ¿por quiénes se hizo ese intercambio? Por nosotros, pecadores, que no lo merecíamos.
Ahora, en tercer lugar, ¿en qué consiste ese intercambio? ¿En qué consiste ese intercambio? Sigue diciendo el texto. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ese para qué? Es una frase que implica propósito. ¿Cuál fue el propósito de que Dios lo tratara como culpable por nosotros? ¿Cuál fue el resultado de esa obra de que Dios lo castigara en nuestro lugar? ¿Qué logró Dios con eso? Que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y miren lo que dice el texto, hermanos. Cuando dice aquí que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios, implica que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz para que de ese momento en adelante que nos salvó, nosotros sigamos creciendo en justicia. Cuando Él nos salvó es el comienzo de una vida de justicia, pero a lo largo de seguir viviendo nuestra vida en Cristo, tenemos que seguir creciendo en justicia por su gracia. La salvación es el comienzo de una vida de santificación, pero a lo largo de nuestra vida crecemos en arrepentimiento, crecemos en santificación, aunque seguimos luchando con el pecado, aunque el pecado va a ser erradicado cuando estemos en su presencia o seamos glorificados, pero tiene que haber un progreso, implica la santificación. Somos justificados por la fe, pero también comienza una obra de santificación progresiva que continúa a lo largo de toda nuestra vida. ¿Hasta qué? Hasta nuestra reunión con Él. La salvación es solo el comienzo de una vida de justicia. No es de que Dios ya me salvó y ya no tengo que hacer absolutamente nada. La salvación no es por obras, pero el resultado de una genuina salvación va a ser una vida que glorifique a Dios, que se asemeje más al carácter de Cristo, para que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios. Y cuando habla aquí justicia de Dios, puede leerse de esta manera: Dios justifica, Dios otorga justicia a quienes merecían juicio. Esa es la implicación. Justicia de Dios, en este contexto se refiere a la justicia que Dios otorga sobre el hombre por una acción soberana de Él. Es la justicia que Dios declara como el juez legal del universo, y en lugar de decir culpable, dice justo. Es un término legal. Aquí hay hermanos que han estudiado leyes y saben lo que es imputación, ¿verdad? Cuando se declara culpable o inocente a una persona, Dios nos declara en base a su obra soberana por lo que Cristo hizo, justos, inocentes, como si nosotros no hubiéramos pecado. La justicia que Cristo logró con su vida perfecta, Él nos las pone a nuestra cuenta, récord limpio. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, a pesar de lo que hemos sido y somos. Pero en base a la obra de Cristo, Dios nos mira sin delito, sin récord. Pásale. La multa fue pagada, el castigo fue pagado. Eres justo. Básicamente es lo que nos dice Romanos 3, 21 y 22, hermanos. Miren, un pasaje paralelo a esto. Romanos 3, 21 y 22. Miren lo que nos dice. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Fíjese, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. En otras palabras, esta justicia se recibe por la fe, por creer, por confiar que Jesús murió y resucitó a mi favor, por apropiarme de Él como mi Señor y Salvador, por confiar en que Él murió por mí, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa justicia es la que te libra a ti y a mí del infierno. Para poder estar delante de la presencia de un Dios santo necesitamos una justicia perfecta que nosotros no tenemos. Pero Cristo nos otorga su justicia para podernos presentar ante Dios como justos.
Él pagó la cuenta. Para que nosotros que habíamos sido los transgresores, podamos estar ante su presencia como justos. Y el texto es enfático que no quiere dejar fuera el medio y el contexto en el cual esto se da. No dice solamente que para que llegásemos a hacer justicia de Dios. No dice eso solamente el texto, sí lo dice, pero hay una frase que añade el valor y la importancia de esto. Miren, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios, ¿en qué? En Él. En Él es una gran frase porque en Él implica en el contexto, en la esfera de estar unidos a Cristo por la fe. Gracias a Cristo, Dios nos otorga esa justicia porque es por medio de su sacrificio que Él puede declarar justo a un culpable. Fuera de Cristo no es posible esta obra. Por eso ese en Él es tan importante aquí en el texto. Porque no nos está diciendo que Dios simplemente perdona a alguien por perdonarlo. Eso le costó al Hijo, eso le costó a Cristo morir en la cruz y resucitar conforme a las Escrituras. Fue gracias a nuestro Señor Jesucristo, fue gracias a su sacrificio en la cruz, fue gracias a su obediencia perfecta y a su amor perfecto. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros, por nosotros. Fue gracias a Él, en Él, al estar unidos a Él por la fe. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Quién hizo posible ese intercambio? Un hombre santo, Dios mismo, al que no conoció pecado. ¿Por quiénes se hizo el intercambio? Por pecadores, por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué consiste ese intercambio? ¿Cuál fue la finalidad de que Dios hiciera eso con Cristo? Para que nosotros llegásemos a ser, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Este fue el gran intercambio que Dios hizo. Ahora, quiero terminar con esto. 7 implicaciones que surgen de esta verdad que vimos en este texto, mis hermanos. 7 implicaciones prácticas para nuestra vida en base a esta verdad del Evangelio que hemos analizado. En primer lugar, aprendemos de esto que vimos, que Dios es santo y aborrece intensamente el pecado porque tuvo que castigar a su propio Hijo en nuestro lugar. Por tanto, no coquetees con el pecado. Mejor ríndete a Él y pídele perdón. En segundo lugar, esto nos muestra que Dios nos amó de una manera tan grande al hacer pecado a Cristo por nosotros para podernos justificar. Nadie puede amarnos así. Dios nos amó de una manera tan, pero tan grande al haber hecho pecado a su propio Hijo por nosotros. Por eso, que tu amor a Cristo y que tu amor a Dios sea superior a cualquier persona o cosa en este mundo. En tercer lugar, Dios nos manda y ruega reconciliarnos con Él. Dios manda y ruega reconciliarse al pecador con Él. Si tú no has acudido a Cristo para el perdón de tus pecados, y cuando digo a Cristo, no me refiero si ya pasaste antes a repetir una oración, si vas a una iglesia o si vienes a una iglesia, sino que examines tu vida si de verdad estás dependiendo en Cristo, de Cristo para tu justicia delante de Dios, o estás confiando en tus propios esfuerzos, o estás viviendo una vida contraria a Él. Ríndete, arrepiéntete y confía solamente en Él. En cuarto lugar, en base a lo que vimos, nos enseña que nosotros tenemos una esperanza objetiva para lidiar con la culpa que acarreamos en este mundo caído. El mundo quiere callar su culpa en base a mentiras. Es que así naciste, es que fue por la biología, fue como te trataron tus padres. Nosotros asumimos la responsabilidad, yo pequé, pero hay una esperanza real y objetiva, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él murió por nosotros y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús y que aunque hemos pecado, Él nos ha perdonado y no iremos al infierno por su misericordia. Hay una esperanza objetiva para lidiar con la culpa. Aunque tristemente muchos de ustedes y de nosotros pudimos haber hecho cosas terribles en el pasado antes de conocer a Cristo, el hecho de saber que Él nos amó y murió por nosotros, podemos tener esperanza de que cuando lleguemos al cielo,
Él no nos va a reprochar, va a decir, quítate, mira, me acuerdo que hace tiempo hiciste eso. Él nos va a recibir con los brazos abiertos porque va a ver a su Hijo en nosotros, la justicia de su Hijo en nosotros. Si tú te has arrepentido y has confiado en Él y has nacido de nuevo, Dios te ama y ve la justicia de Cristo en ti. Y por eso nos recibirá en su reino eterno, no porque nosotros lo merecemos. En quinto lugar, esto nos demuestra que podemos tener una relación restaurada con Dios a través de este intercambio que Él ofrece. A pesar de que Dios es santo, santo, santo y nosotros pecadores de lo peor, podemos tener una relación restaurada con Él. Porque ya lo vimos, ¿por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En sexto lugar, esto nos enseña que debemos vivir para la gloria de Dios por ese sacrificio que fue hecho por nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y ya no podemos seguir viviendo la vida a nuestra manera, tener el mismo genio, ser igual de tranzas, de mentirosos, de rencorosos. Ya no podemos seguir viviendo en la inmoralidad. Ahora nuestra vida pertenece a Cristo y debemos de vivir para Él. Él es nuestro Señor, quien nos compró con su preciosa sangre. Y por último, esto nos enseña que como Él es el único que puede hacer que el pecador se reconcilie con Dios, debemos de predicar este mensaje a todas las personas sin distinción. Debemos de estar predicando este que es el único mensaje que puede salvar. Y si no lo estás haciendo, mi amado hermano, no necesitas que haya una actividad o una campaña en la iglesia. Puedes empezar a orar por alguien, ser intencional en tu familia, en tu trabajo, en tu casa y empezar a hablarle de este glorioso intercambio que Cristo hizo para salvarnos. Predica el evangelio. Por tanto, mis hermanos, en este texto vimos que Dios nos muestra el gran intercambio que hizo en Cristo para salvarnos. Y así como este hombre que pagó la multa en la garita a manera de ejemplo, y eso podría traer alegría a alguien, 0 multas, 0 crímenes, récord limpio, esto es mucho más grande que eso porque implica un arresto eterno, una condenación eterna, en contraste con una salvación eterna. Él hizo posible este gran intercambio. Así que por ello, démosle toda la honra y la gloria a Él. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, porque podemos ver el evangelio con claridad en este texto, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tú hiciste posible ese gran intercambio por tu gran amor, gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y gracias a tu Santo Espíritu que nos dio una nueva naturaleza y gracias a tu palabra, gracias a la Biblia por medio de la cual tú te has revelado a nosotros y gracias por esta iglesia local que tú has ganado con la preciosa sangre de tu Hijo, Señor. Gracias por este gran mensaje que nos ha salvado del infierno, que nos mantiene, Señor, amándote y que lo podamos proclamar con fidelidad a otros que todavía no te conocen. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo para que tu iglesia esté fundamentada y cimentada siempre en esta gloriosa verdad del Evangelio. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.